Iniciaremos hablando en este curso de los conjuntos numéricos principales, antes de pasar a los distintos tipos de conjuntos numéricos que vamos a expresar en distintas notaciones. Sin embargo, antes de empezar a hablar de lo que es un conjunto numérico, es importante destacar que es un conjunto. Entonces vamos a ver una definición. Un conjunto, una colección de objetos o elementos. Ahora, cuando hablamos de colección, no hay que enredarnos la vida. Imaginemos que un conjunto no es más que un saco en el cual hay elementos. El saco es el conjunto y los elementos que están dentro del saco son los elementos del conjunto, los objetos del conjunto. Generalmente estos objetos comparten una propiedad. Por ejemplo, cuando hablamos de que a mí me gustan los carros rojos, yo estoy diciendo, siendo más generales, que del conjunto de todos los carros, a mí me gusta el conjunto de carros rojos. Entonces, ese conjunto de carros rojos es un saco donde cada elemento es un carro rojo. En general, los conjuntos satisfacen una propiedad. Entonces, estos carros que están en el conjunto de carros rojos, ¿cuál es la propiedad que comparten? Que son rojos. Entonces, cuando hablemos de conjunto, no nos compliquemos y pensemos más que todo que un conjunto es una gran colección de elementos que generalmente comparten una propiedad entre sí. Así como el conjunto de carros rojos, como es el ejemplo que dimos, también podemos pensar en los conjuntos numéricos. Y en general existen algunos conjuntos numéricos que son de vital importancia por sus nociones básicas y que a partir de ellos en realidad se desprenden casi todos los conjuntos, sino todos los conjuntos de números que vamos a tratar. Ahora, el primer conjunto numérico fundamental que veremos es el conjunto de números naturales. ¿Y qué destaca este conjunto? Es el conjunto que usamos para contar los elementos de un conjunto. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy al supermercado y tengo mi carrito de compras, el conjunto es el conjunto de mis compras, ¿no? Entonces, el saco es el carrito y cada compra es un elemento, ¿no? Un objeto. Entonces, el conjunto de los números naturales son los números que usamos para contar. Por ejemplo, nosotros podemos decir que compré 7 elementos, compré 7 productos. Si el conjunto tiene 7 productos, o compré 15 productos, hay 15 elementos. Entonces, el conjunto de los números naturales son estos números que usamos para contar. ¿Y cuáles son esos números? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 2005, el 10.001, infinitos. Hay infinitos números naturales, pero son esos números que usamos para contar. El siguiente conjunto de números que vamos a estudiar, fundamental, es el conjunto de los números enteros. Y es el conjunto de números naturales junto al 0 y los opuestos negativos de los números naturales. ¿Ok? Digamos que estamos empezando de lo más básico a lo más complejo, pero desde un punto de vista intuitivo, porque cuando ustedes en la vida real, ustedes cuentan, pero también hay medidas negativas. Por ejemplo, cuando hace mucho frío, tendemos a decir que estamos menos 3 grados centígrados. Entonces, el menos 3 es un número que no es natural. Tú no puedes contar nada con menos 3. Sin embargo, existe el menos 3. Entonces, ese es el siguiente conjunto de números a estudiar por ser intuitivos. ¿Okay? ¿Y cuáles son estos números naturales? Como ya les comenté, son los opuestos negativos de los números naturales. Es decir, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, menos 10.000, menos 50.000 son los negativos naturales. El 0, que el 0 no tiene signo, el 0 es un número neutro. Y los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5.
etcétera. Entonces, más adelante lo vamos a ver, pero ya podemos ver que el conjunto de números naturales está adentro del conjunto de números enteros, porque un número natural también es entero. Ahora, el siguiente conjunto, digamos que intuitivo, es el conjunto de los números racionales. Y es el conjunto de números generados por la división de números enteros sin dividir por cero. ¿Ok? Esta división de números es natural, es intuitiva, porque por ejemplo, ya sabemos que tenemos que contar, sabemos que hay cantidades negativas, pero también hay cantidades que tenemos que dividir. Si vamos por una fiesta y hay que dividir una torta entre 10 personas, hay que dividir la torta entre 10, 1 entre 10. A cada persona le toca 1 entre 10 pedazos de torta. ¿Okay? Entonces, esta división es natural y, por ejemplo, un número racional es menos un tercio. Otro número racional es 5 novenos. Estamos dividiendo en números enteros. Sin embargo, el número 1, que es un número natural, también es un número racional. ¿Por qué? Surge la división de 1 entre 1. El número menos 5, que es un número entero negativo, ¿no? Surge de la división de menos 10 entre 2. Y el número 0, que es un número entero también, surge de la división de 0 entre 2, por ejemplo. Se puede generar de muchas formas, es 1. Entonces, ya nos estábamos dando cuenta de que los números naturales están dentro de los números enteros. Sin embargo, el conjunto de números racionales es más grande y están dentro los números enteros y los números naturales. El último conjunto que veremos es el conjunto de números irracionales. Y es el conjunto de números que no pueden ser generados por los números racionales. Por ejemplo, raíz de 2 es un número que no puede ser generado por la división de números enteros. Es decir, no puede ser generado por un número racional. Y bueno, raíz de 2 es 1,44, 42, 13, 5, 6, etc. Otro número irracional es el número pi. Es un número que capaz no conocemos por ahora, sin embargo, lo vamos a usar mucho en muchas materias en adelante, inclusive en esta materia. Y es un número cuyo valor es 3,14, 15, 9,265, etc. Ojo, estamos viendo que estos números irracionales son números que tienen una cantidad infinita de decimales con la característica de que no hay ningún tipo de patrón o relación en los decimales. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe una repetición en ellos. Por eso no todo número irracional, no todo número con decimales infinitos es irracional. Esto es algo que estamos mencionando ahorita. No todo número con decimales infinitos es irracional. Por ejemplo, 0,33333, infinitos 3. Como estamos viendo, el patrón es el 3, siempre se repite el 3. Al tener un patrón fijo definido, ya el número se convierte inmediatamente en racional y existen técnicas que permiten saber cuál es la división de números que generan ese número. En este caso no nos compete a nosotros, así que lo vamos a ver directamente. 1 entre 3 es un número racional. Si lo ponemos en la calculadora nos va a dar 0,3333 infinito. Entonces, cualquier número con decimales infinitos no necesariamente es irracional. Es irracional si no existe ningún patrón en particular. Si existe un patrón, siempre va a ser racional, como por ejemplo el 0,333. Otro patrón puede ser 0,585858, 0,221, 221, 221.
Y como les digo, siempre que tenga un patrón es racional. Si no tiene ningún patrón es irracional, como por ejemplo raíz de 2 y pi. Esos números nunca jamás van a tener un patrón para poderlos convertir en racionales. Entonces, hemos visto varios conjuntos de números que son fundamentales. ¿Ok? ¿Cuáles son estos conjuntos de números? Naturales, racionales y irracionales. Ahora, bueno, en general nosotros no vamos a escribir cada vez que queramos hablar de los números naturales, enteros, racionales y irracionales, la palabra completa. Ellos tienen una nomenclatura, una simbología. Entonces, por ejemplo, los números naturales tienen el siguiente símbolo. ¿Okay? ¿Cuál es el símbolo de los números naturales? Una n mayúscula con dos palitos al principio. ¿Okay? Los números enteros también tienen su simbología. Son una z mayúscula con un palito transversal. Los números racionales se denotan por una q mayúscula con un palito vertical. Los números irracionales se denotan por una i mayúscula con dos palitos, como un 2 romano. Entonces, para resumir, ya sabemos que los números naturales están dentro de los números enteros y los números enteros están dentro de los números racionales. Sin embargo, esta simbología, esta flechita que estoy colocando no es la simbología correcta. Cuando uno va a decir que un conjunto está dentro de otro conjunto, usamos el siguiente símbolo, ¿ok? Como una C minúscula. Ahí estamos viendo que los números naturales están contenidos dentro de los números enteros. De igual manera, los números enteros están contenidos dentro de los números racionales. Y por último, el último conjunto, que bueno, es el más importante, es el conjunto de los números reales. Y simplemente son el conjunto de todos los números que existen, ¿ok? 1, 2, 3, menos 1, 4, 5, 0, 1 tercio, raíz de 2, pi. Y este conjunto se denota por el siguiente símbolo, una R mayúscula con dos palitos.